Bueno, ahí está Macri, ¿no? Con el veto reafirma una línea política y pone a todos del otro lado. Está Gustavo Marangoni, está la diputada Mónica Galizza del Frente Renovador. Bueno, Marangoni, Macri con esto los puso a todo el otro lado y todos, si se quiere, en la misma bolsa. Los que estaban con Cristina, los que están en contra de Cristina, bueno, Macri dice son lo mismo en términos de receta económica, quieren las recetas del pasado. La verdad que no me parece muy feliz la fundamentación del veto, concretamente esas imágenes y ese mensaje. Lo de palos en la rueda, la verdad que ahí no hay ningún premio a la originalidad. No hay gobierno en los últimos años que no diga me quieren poner palos en la rueda. Lo de plantear que es una ley en contra de los argentinos sería plantear que el Congreso vota en contra de los argentinos. En todo caso es un punto de vista diferente sobre la eficacia de la ley. Para mí tenía más sentido discutir todo el apoyo a pymes, porque el grueso del empleo viene por ahí. Las 600.000 microempresas o medianas y pequeñas empresas son las que generan trabajo. Lo que había que discutir es eso. Hay un proyecto ahora, ojalá que se pueda discutir, porque me parece que lo importante es eso. Lo importante es ver cómo se apuntala el ingreso. Puedo entender por estrategia la remisión al pasado, pero me parece que es perder tiempo en un momento donde las pymes necesitan realmente más apoyo que la alternativa de pagar la factura del gas en cuotas. Me parece que frente al escenario de un conjunto de medidas que para un sector importante de la economía, más allá de, digamos, de la orientación, pero en cuanto a la aplicación y la metodología, terminaron constituyendo una tormenta perfecta, porque aumento de tarifas, aumento de combustibles, aumento de precios, en un contexto de retracción del consumo, requiere ver concretamente cómo se apuntalan las cosas. Ahora, el segundo semestre se convirtió en el tercero, lo cual es un tema de discusión. Pero también lo que habrá que discutir, yo creo que el 2017 es muy probable que la Argentina tenga un crecimiento de 2 o de 3 puntos y además, ¿quién no lo quiere? Ahora hay que ver qué características va a tener ese crecimiento. Si en ese crecimiento las pequeñas y las medianas empresas, que son las que tienen más capilaridad, más posibilidad de radializar su influencia positiva en todo el territorio nacional, tienen un protagonismo, o es un crecimiento solamente a partir de determinados sectores que, bienvenido que crezcan, pero que no tienen la capacidad de contagiar y de llevar a la mayor cantidad posible de argentinos al empleo formal, los que están en enero, o al empleo real, los que no lo tienen. A ver, la diputada Galizza, ¿cómo se planta Macri frente a la oposición? Mirando hacia adelante, ¿no? Ya hemos discutido si la ley servía, no servía, digamos, los empresarios pymes estaban en contra, en general todo el empresariado, gran parte de la oposición aprobaba la ley. También en las encuestas mostraba que hay un miedo a perder el empleo y por ende la mayoría de los encuestados querían esta ley. Pero más allá de la ley, ¿cómo queda Macri frente a la oposición? ¿Va a tener que gobernar vetando distintas iniciativas de ahora en más o hay posibilidad de reconstruir diálogo? Esto digo porque Macri no solamente se enojó con Cristina, que ya estaba hace rato, digamos, del otro lado de la grieta, sino también hubo una especie de ruptura fuerte con Sergio Massa. No, realmente, vamos a ver, creo que la posibilidad de retomar el diálogo siempre existe. Y recién escuchaba a Macri hablando del tema del pasado, y la verdad que lo que hizo él es un poco las cosas que se vinieron criticando desde su campaña. Durante la campaña de Cambiemos se cansaron de hablar del tema del diálogo y de construir consensos y que el Congreso era una escribanía. En realidad pasamos de ser una escribanía a ser un teatro de comedias, porque en la discusión que se hizo el otro día por la ley de despidos, estábamos jugando a ser diputados, porque sabíamos que al final del camino estaba el veto y que eso era una ley que nacía muerta. Entonces pasamos realmente de un escenario que él había criticado mucho, ahora a construir un consenso que si no me gusta lo veto. Me parece que el tema del veto no lo vamos a discutir porque es una herramienta constitucional, tiene que ser una excepción y no una regla. Me parece que Macri no se dio cuenta que está gobernando el país, sino la Ciudad de Buenos Aires. Cuando gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, que gobernaba hacia una cosa muy acotada, en realidad hizo 128 vetos y los vetos eran de leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Él ahora está pasando por alto la voluntad del Senado, que en el Senado están los representantes de las provincias, de la Cámara de Diputados, donde están los representantes del pueblo de la Nación Argentina, de una manifestación multitudinaria, que podemos discutir cuál fue la cifra, pero multitudinaria, del tema
de un reclamo de los trabajadores, y hoy o esta semana se presentó la Iglesia hablando del tema de la fragilidad del empleo en la Argentina. Me parece que la respuesta a ese pronunciamiento popular, institucional, sea un veto, porque no es lo que él le gustaba, o porque con las encuestas en la mano le aconsejaron que tenía que cambiar la agenda, dar vuelta a la hoja y comenzar a hablar a discutir de otros temas, me parece muy pobre para lo que viene en la Argentina. Me parece que las encuestas hay toda una discusión, pero Macri ahí fue en contra de las encuestas, ¿eh? Me parece que con el tema, creo que le aconsejaron cerrar un capítulo y terminar con el tema de la encuestas, discusión. porque por lo menos las encuestas que obviamente vio Sergio Massa y que vieron algunos dirigentes de oposición estaban mostrando que había una mayoría que quería la ley antidespido, pero Macri está planteando ahí una cuestión casi de convicción. Está diciendo, miren, es distinto el escenario al 2002, acá hay una pulseada política y seguramente por esto va a pagar un costo político. Esta es la encuesta que habíamos mostrado de Raúl Arangón el otro día. De acuerdo con que se promulgue la ley, 57% sí, 33% no. Sí, pero se había minimizado el impacto del veto. Se había minimizado en la gente el impacto del veto. Creo que esa fue la encuesta que él tuvo finalmente en la mano. Y el tema de lo que vos decías del tema de la autoridad. Yo le diría al presidente, no es ningún signo de debilidad respetar una voluntad y un consenso mayoritario del Congreso de la Nación. Entonces me parece que no va por ese lado. A ver, ahora le voy a pedir la opinión a Ricardo Delgado. Está Carlos Rottenberg, quiero hablar con él especialmente del tema de tarifazo, ¿no? Porque hay una especie de consenso también de que la economía venía, bueno, complicada, con tareas pendientes, inevitables, inexorables, entre ellas salir de la montaña de subsidios. Lo que sucede es que el tarifazo, en el momento que se hizo, en la secuencia que se hizo, bueno, muchos dicen, pero miren, a las empresas le está cayendo, a las pymes, a los comercios, le está cayendo fuertemente la demanda y ahora le disparaste los costos con las tarifas. Ricardo Delgado. No, yo en relación al tema del veto, me parece que es evidentemente una herramienta constitucional. Me parece que de lo que se trata no es de fortaleza o autoridad política o error político, me parece que se trata de una medida de sentido común. Si lo que nosotros queremos hacer es proteger el empleo, es hacer que la Argentina vuelva a tener, porque ese es el problema de fondo de la Argentina. Hace casi 5 años que la Argentina no crea empleo. Y esto no es nuevo, no es un problema de estos 5 meses o 6 meses que pasaron desde que asume el nuevo gobierno. Hace 4 años atrás que la Argentina venía perdiendo puestos de trabajo. De hecho, la devaluación de Kicillof de enero del 2014 implicó una pérdida mayor todavía de puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer para crear empleo? Me parece que una ley de este tipo, que lo que hace es básicamente, como el cepo, inhibir que ingresen nuevos actores y nuevos trabajadores al mercado laboral, lo que hacía era ir en contra de esa necesaria recuperación de los puestos de trabajo que tenemos que conseguir. Está bien. A ver, vamos a aclarar un poquito los datos. Lo que muestran es que los datos, por lo menos del CIPA, los que están dando vuelta, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, muestran que ha habido en los últimos 4 años, creo que 80.000 puestos de trabajo creados en el sector privado. Para que tenga, ese es el sector en blanco. Para que tenga una idea, la economía argentina necesita, según los datos de Javier Lindemann, que es uno de los mayores expertos de la UBA en economía laboral, necesita alrededor de 200.000 a 250.000 puestos de trabajo nuevos para incorporar aquellos que ingresan al mercado laboral neto de los que salen, que se jubilan. Esto es el crecimiento de la fuerza laboral. Es decir, que solamente para que no aumente el desempleo en la Argentina, se necesitarían que se creen por año 250.000 por año, 250.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se explica que en los últimos años no se haya aumentado el desempleo? Bueno, porque sospechosamente en los datos del INDEC hay una caída muy fuerte de la población activa. Es decir, de la gente que no tiene trabajo, exactamente, de la gente que no tiene trabajo pero no busca trabajo. Entonces, en vez de ser considerados desempleados por el INDEC, son considerados inactivos. Lo que los economistas llaman la tasa de actividad. Esta semana el gobierno va a mostrar uno de los datos con el que quiere demostrar que sin ley el mercado laboral se puede recuperar. Según estos datos, vos haces referencia sobre los números que lleva la AFIP sobre gente que tiene trabajo en blanco, formal en blanco, bueno, sectores del sector servicios, por ejemplo, la educación, el mercado del entretenimiento, están mostrando
crecimiento en el Bueno, empleo. acá está Carlos Rottenberg, te va a decir dónde está el crecimiento, ahora le vamos a preguntar a él. Pero yo creo que cae en la misma falacia que el kirchnerismo el gobierno. La misma falacia que el kirchnerismo. ¿Cuál es la falacia? De tomar esos datos de la FIP o de la ANSES, que son los puestos de trabajo en blanco. En la Argentina hay 1/3 de la población que trabaja en negro y en todas las situaciones de crisis económica son los primeros puestos de trabajo que se destruyen. Sí. Cristina también mostraba en el 2014 que los puestos de trabajo en blanco prácticamente no había destrucción. Y el INDEC después, que mide todo el universo, la encuesta de hogares que la tenemos destruida también, no tenemos la estadística, te mostraba que hubo en el 2014 una destrucción de puestos de trabajo. Ojo con esos datos, que el gobierno está diciendo, miren, está todo bon, todo legal, porque está tomando los mismos datos que en los últimos años tomaba el kirchnerismo. A ver, ¿coincide conmigo, Orlando, o no? Sí, coincido, pero no hay que olvidarse, desde el 2011 el que más ocupó gente fue el Estado. Entonces, ahí está el problema, que el Estado vino a suplir los seguros de desempleo y otras cosas. Entonces, la gente pasó a ser empleada pública y eso no es productivo. No se va a ningún lado con gente que cobra pero no produce. Trabajamos para producir. Si estamos ocupados pero no producimos, en realidad no hay nada. A ver, está Carlos Rottenberg. Carlos, gracias por venir. Por favor. Bueno, ha generado mucho ruido esta semana porque, bueno, por un lado, en uno de tus teatros, el Tabarís, ahí en la avenida Corrientes, tuviste que sacar una cartelera muy luminosa, muy linda, de lo que se llama retroiluminación. Sí. Muy lindo porque era un costo muy grande en términos de luz. Pero además, no es solamente tu caso, sino que algunas salas de teatro han pasado de pagar facturas mensuales de 17.000 pesos a 90.000 pesos. Pero yo creo, escuchándolos a todos, sí. Primero quiero marcar que me siento honrado de estar en una mesa con gente que se dedica a la política. En mi caso, yo en todo caso represento a una pymes y lo que hago es, hace 41 años lo mismo, que es trabajar, escuchar, llevar nuestras propias contabilidades en el sentido de poder ver altas y bajas. Y en ese sentido, el ejemplo que vos das con respecto a la luz, no es más que una pequeña radiografía, porque quedarnos en la anécdota del teatro me parece que le queda a aquel que no tiene micrófono o pantalla para contarlo. Por lo tanto, me parece que sirve solamente para marcar algunas pautas. Es cierto, yo soy de los que creen que primero hay que marcar, yo escuché algunas cosas acá que me parecen importantes. Aquellos que no tenemos ninguna vinculación ni directa ni indirecta con la política, más allá que por supuesto tenemos nuestro votito puesto a un plan, a un gobierno, etcétera, pero no tenemos directamente, ¿nosotros qué queremos? Que le vaya bien a un gobierno. A mí particularmente como ciudadano me da lo mismo que le vaya bien al gobierno que la masa popular haya elegido. Si hoy es el gobierno que nos conduce, yo quiero que le vaya bien. Si antes era el gobierno que nos conducía, quería lo mismo. Ahora, querer que nos vaya bien, yo que me dedico al teatro, lo relaciono un poco con cuando estrenamos una obra. Cuando estrenamos una obra, nosotros queremos tener éxito con la obra. Pero también tenemos un teléfono con el que hablamos con la boletería y otro con el escenario. Y entonces, depende cómo nos cuenta el boletero que va y cómo nos cuentan los actores que está saliendo la obra, uno en el centro dice esta obra va a seguir o esta obra hay que hacer algún cambio porque se me va de cartel. Haciendo este parangón, nosotros tenemos datos que nos preocupan. Haciendo la aclaración previa que uno quiere que le vaya bien. Porque si no, en este momento, vos hablaste recién de la grieta, y a mí como ciudadano me preocupa que hay que estar midiendo todos cada palabra, porque uno sale de acá y después en las redes sociales, depende lo que dijo, sos de un lado o del otro y te matan con afirmaciones que vos no quisiste decir. Y te descalifican tus argumentos. Totalmente. O sea, lo mejor que me puede pasar es que me digan pelado. Lo mejor. No te cuento, porque los argumentos son más o menos esos. O sea, no. Entonces, hecha esta aclaración, sí puedo decirte que a nosotros nos preocupa el combo que produce, por un lado, los aumentos que por supuesto tenían que ajustarse, porque la otra frase es, no, pero entonces, ¿qué querían? Si tantos años estuvieron con tarifas subsidiadas para lo que fuese, entonces estamos de acuerdo. La manera hace que junto en ese combo, con una caída de la demanda que lo tenemos, concretamente en nuestra actividad, el teatro en la ciudad de Buenos Aires, medido la suma general, la macro, no por supuesto las individualidades,
dio un 12% menos de espectadores en abril 2016 sobre abril 2015. Lógico y obvio. Sí. Creo que no hay nadie que pueda argumentar. Incluso he hablado con algunos funcionarios que nos dicen, es lógico que baje. Tenemos acá una persona del propio gobierno que puede ser el 12% en abril. Se está agravando en mayo, en estas primeras semanas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que la pyme, que tiene por un lado menores ingresos y mayores egresos, empiezan a aparecernos, incluso a nivel de nuestra propia Cámara, algunas vicisitudes que empezamos a no tener respuestas. No sé si más o menos es claro lo que... Y cuando se habla del segundo semestre, se habla del año que viene, déjennos que digamos los que estamos en la calle, que empezamos a tener alguna duda. El ejemplo que yo doy en mi propio gremio, nosotros en mayo del año pasado, con los sindicatos del espectáculo público, arreglamos paritarias y cerramos en mayo del 2015 un 20% en ese mes, más un 10% adicional sobre ese 20 para enero del 2016. Este año cerramos en mayo paritarias, de muy buena manera las cerramos. ¿Qué cerramos para mayo del 2016? El 20%, igual que en mayo del 2015. Y en lugar del 10 acumulativo, un 15 no acumulativo. Vale decir, antes habíamos arreglado un 32, entre ese 20 más el 10 acumulativo, ahora arreglamos un poquito más, el 33, 34, por aquello de que no se acumula. Ahora esa persona que llega a su casa, indiscutiblemente con el 20% de este mes de mayo, puede consumir menos, o sea, le lleva el sueldo el señor que nosotros le pagamos, ese señor tiene menos para consumir. Por lo tanto, indefectiblemente, esa rueda, yo cuento mi caso, que se va multiplicando en el país, va a hacer que en mi boletería venda menos entradas, simplemente porque el poder adquisitivo de la gente baja. Por lo tanto, yo me entristezco cuando pago menos de aumento, porque mi negocio no es quedarme con 200 pesos del trabajador, sino que mi negocio es que me crezca la demanda. A ver, Carlos, vos lo que estás planteando, y le vamos a preguntar a Ricardo Delgado, que es funcionario del gobierno, vos lo que estás planteando es decir, bueno, hay un ajuste grande, obviamente, en el sector de entretenimiento. Eso tiene que ver también siempre que hay una caída del poder adquisitivo, que nadie discute. Hay discusión sobre los datos de empleo, pero no hay discusión sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios. Lo primero que se corta es justamente las salidas a comer afuera, las entradas de teatro y demás. Pero vos lo que estás planteando es, ojo, porque no tengo en claro hacia dónde va con el tema del mercado interno y el consumo, la política económica. Bueno, Ricardo Delgado. Te hablo, Carlos, directamente. Me parece que el punto que vos hacés es absolutamente real, concreto y se ve en muchas actividades. Me parece que el gran desafío que tiene el gobierno es bajar la inflación, porque la verdad que estar ajustando salarios al 30, al 35%, lo que hace básicamente es decir que tenemos una economía con mucha inflación desde hace muchos años. Sí, señor. Primer tema. Sí, señor. Para bajar la inflación había que hacer una serie de correcciones macroeconómicas, digo, que tienen que ver básicamente con ordenar las cuentas públicas, con hacer que el Banco Central emita menos, con dar una coordinación macroeconómica que no existía en los últimos años y que nos llevaron a esta situación inflacionaria. Podemos, y en eso estoy de acuerdo, no estamos nosotros desde el Ministerio de Rogelio Frigerio a cargo de, pero digo, la manera quizá en que se hizo la corrección tarifaria se puede discutir, que de hecho ahora el Ministerio de Energía lo está planteando, digamos, hay una suerte de predisposición a escuchar, porque lo que no queremos es justamente que el impacto sobre el mercado interno sea tan fuerte. Ahora también te digo que a partir de esta segunda mitad del año, cuando aumenten los salarios, parte los salarios tuyos, y ya la inflación empieza a mostrar que para mayo la inflación no va a ser el 7, que fue casi 7 que fue en abril, va a ser del 3 o algo parecido a eso, y un poquito menos también en junio. Te creo, ¿sí? Lo que quiero corregirte es que yo doy la orden que no aumentemos la entrada, porque creo que si aumentamos la entrada, o sea, le trasladamos al público parte de lo que nos cuesta, cerramos antes. Ahora, ¿qué pasa? Coincidimos que no hay que aumentarla, pero entonces no es que yo no provoco inflación al no aumentarla porque me sirve, no provoco inflación porque no tengo quien me compre lo que yo vendo. Porque te impacta la recesión. Claro. Claramente, a ver, lo que nosotros tampoco queremos es que el ajuste de la macro tenga que ver básicamente con una caída del ingreso.
Porque eso ya lo hemos pasado, Carlos, Maxi. La Argentina atravesó muchas décadas en donde se ajustó la economía y en realidad los que terminan pagando los platos rotos son los que menos tienen o los que tienen algún dinero para ir a comprarte una entrada a vos al Tabarís. Eso es lo que no tiene que volver a pasar. Lo que pasa es que objetivamente lo que ha sucedido en estos meses es eso, ha habido una retracción del consumo, por una retracción de los salarios, por una retracción del ingreso. Yo creo, lo ha dicho el presidente en su mensaje, creo que Orlando hizo alguna referencia también, es cierto que la economía venía con una excesiva presencia del Estado y un gasto público de baja calidad en muchos sectores. Ahora, me parece fundamental plantear cómo se corrige esta situación, porque si no da la sensación de que todo está librado a ver, algunas de estas correcciones que Ricardo acaba de comentar muy prolijamente y que uno diría, estamos de acuerdo con la filosofía de esas orientaciones, pero si no hay una forma coordinada de corregir determinados problemas, se generan estas distorsiones que impactan notablemente, y vuelvo a insistir sobre el tema, sobre los que son los principales generadores de actividad económica y de empleo. Entonces, hay un tema de coordinación y hay un tema, yo diría, casi filosófico. Hay una concepción, por lo menos de parte del presidente, que lo deja ver en su mensaje que ustedes pasaron por recién, digamos, donde, bueno, si corregimos esto, lo demás se da por añadidura. Yo no creo que lo demás se dé por añadidura. A mí me parece que el hecho de que haya habido malas regulaciones en el pasado, o que haya habido un Estado que muchas veces actuó como un Estado hipertrofiado, no quiere decir que no deba haber una forma prudencial de poder intervenir sobre cómo se incrementan las tarifas, sobre cómo, por ejemplo, se mejora la presión impositiva sobre las pymes. Hay un proyecto, creo que de Frente Renovador, donde planteaba la eliminación de la ganancia mínima y presunta para las pequeñas y medianas empresas. O el tema de que es una buena iniciativa del gobierno, nada más que no está todavía convertida en ley, el pago trimestral del IVA, que es muy IVA importante. te da un alivio financiero, Absoluto. Gustavo, mucho más que cualquiera de las medidas. Es una definición Absoluto. más que filosófica, si me disculpás, Sí, claro. es ideológica. Porque acá estamos viendo que se desnuda el pensamiento del gobierno acerca de cuál es el Estado que quieren. Un Estado con un libre mercado fundamentalista que está poniendo poco acento en los sectores populares y medios, un Estado donde es mínima la presencia y nosotros consideramos, por eso digo que es ideológica, porque nuestra posición es libertad pero con un Estado presente, no un Estado bobo, no un Estado que confunda gobierno con Ahora, Estado. diputada, vos sabés que te escucha Orlando Ferreres y se agarra la cabeza porque este año el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda el Estado va a ser récord de la historia argentina. Entonces, no sé si Macri quiere un Estado chiquito, pero si lo quiere, este año no lo va a cumplir, digamos, porque va a ser el Estado más grande de la historia argentina. En pesos. En relación al producto, no. Bueno, es En relación al producto, no. 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 Sí. 53% de gasto público consolidado. Sí. Nación, provincia, municipio, eliminando las transferencias, entre ellos dio 53. Este año va a bajar 3 puntos, que es bastante, pero siempre fue 28. Con el kirchnerismo subió de 28, 29 a 53. El último año de la convertibilidad, el 2001, fue 35, que explotó. Pero ahí pusieron el impuesto al cheque, los derechos de exportación, pila de impuestos, las provincias también. Y ahora tenemos 53. Bueno, y hay que medir ese gasto público, porque te pasan una cosa a la provincia o te la pasan a la municipalidad y con te parece todos que los bajó. impuestos que hay, y me parece, ahora vamos a hablar también con Martín Rapalini, que es empresario PYME, los empresarios PYME están tapados de impuestos. Con todos los impuestos que hay, aún así, el Estado tiene un agujero fiscal enorme, que este año va a cubrir con endeudamiento, tomando deuda, emitiendo deuda. En una situación que es un tanto insostenible, pues ya la sabemos, no somos Estados Unidos, Argentina no puede tener 5 puntos del PBI de déficit indefinidamente cubierto con deuda. En los años anteriores se cubrió con la Reserva del Banco Central, o con la deuda del ANSES, o con la deuda exactamente, del Tesoro con el Banco Central, con el ANSES y con los bancos oficiales. A ver, Martín, quería ver un poco tu visión. Carlos Rottenberg también planteaba, bueno, Mirá, el tema del tarifazo en los empresarios. Esta semana tuvimos una exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires en la que vinieron 15.000 empresarios de toda la provincia. Así que pudimos conversar con un montón de empresarios pymes y la realidad es que estos empresarios nos planteaban que esta ley lo único que iba a traer era conflictividad. O sea, todo el mundo estaba con
alerta, pero a su vez también tenían la tranquilidad justamente de que el presidente había dicho que iba a vetar. O sea, esto que por ahí se discutía en términos políticos, de si estaba bien o estaba mal, veo que en el empresariado PYME fue fundamental que anticipara porque no había nervios, ¿no? Creo que el costo laboral todos estos años ha crecido mucho. La RT empezó con 2%, está en un nivel de 14%. El ausentismo también, justamente por el mal funcionamiento de la RT. Entonces, creo que en las pymes hay que trabajar fuertemente, como decían, con los incentivos, pero no con una ley que solamente genera conflicto laboral y recrea la industria del juicio, que ya lo vivimos años anteriores. Entonces, hay que trabajar en incentivos. Nosotros estamos trabajando mucho con el gobierno. Estuvo el ministro Cabrera, que dijo que iba a poner en eje las pymes, así que bueno, estamos esperando de que se trabaje muy fuerte para generar incentivos, que es lo que todas las pymes están esperando, ¿no? A ver, el problema de fondo, me parece, de la economía argentina en los últimos años, cuando se agota el modelo económico kirchnerista, es Argentina no puede estar permanentemente con inflaciones del 25-30%, suba de salario del 25-30% y déficit fiscal. ¿Por qué no puede? Porque de esa manera Argentina se vuelve todos los años cara en dólares. No es algo que experimenten tanto los empresarios del sector servicios, pero Argentina necesita vender y comprarla al mundo, y si Argentina se vuelve todos los años cara en dólares, tiene que estar devaluando todos los años. Y así estamos desde el 2011. En el 2011 el dólar valía 3 pesos, después valió 6, después 8, después 10, ahora 15 o 14, y estamos de nuevo en la misma discusión. Si la inflación que te come la suba del dólar no te genera que Argentina siempre quede cara en dólares y de esa manera no puede exportar y sobre todo tenga que frenar las importaciones, porque si no te arrasa la industria y el empleo local. Hay algunos indicadores que muestran que de nuevo no está claro que el gobierno haya salido de este círculo vicioso, sino que gran parte de la devaluación ya se la comió. En parte hay un gráfico que publicó el economista Federico Muñoz muy interesante, de cómo parte de la devaluación ya se la comió la inflación. Claro, y si cuando vos vas a la comparación de qué está pasando con los precios de determinados bienes y servicios, te vas a dar cuenta que la mayoría sigue siendo más cara en dólares hoy que a mediados de los 90. Entonces vos te haces la pregunta, hoy la Argentina no está cara en dólares. Bueno, este es el efecto que vos exactamente, esto es lo que publicó Federico Muñoz en Twitter y muestra, esta es la suba del tipo de cambio nominal, el dólar, y este es el índice de precio al consumidor, ¿no? En algún momento, bueno, obviamente está la devaluación en diciembre, febrero, pero después, en parte por la baja nominal del dólar, que se ha producido con la suba fuerte de las tasas de interés en pesos, y en parte porque se acelera el índice de precios, también influenciado por el tarifazo de servicios públicos, bueno, se empieza a achicar. Es decir, la típica que es una carrera constante que tiene siempre la Argentina. Cuando devalúa consigue competitiva, lo mismo le pasó en el 2014. Sí. Y después los precios te empiezan a comer el dólar. Y cuando te comen el dólar sonaste, porque tenés que volver a devaluar. Y obviamente lo último que puede hacer el gobierno en este contexto es volver a devaluar, pues llega a devaluar de nuevo y se le vuelven a disparar los precios. ¿Estamos, Orlando, de nuevo en la misma carrera de siempre? Bueno, ese es el problema, es el interrogante de la economía sí. Gradualista, porque vos aumentás las tarifas. No todo, porque no hicieron todo el aumento que hace falta, sino un porcentaje nada más. Dicen que el 40%. Pero después cuando van a hacer la otra parte, en el segundo semestre no va a haber aumento de tarifa. El año que viene va a haber, porque es un año con elecciones y es clave estar bien con la gente. El otro año 2017 puede haber. Entonces, bueno, te vas pareciendo mucho a lo que venía ocurriendo con Cristina, que le tenía miedo a la reacción de la gente, a las pymes, y finalmente no hacía nada. Para estar así, mejor... Bueno, Orlando, pero vos fíjate, José Luis Esper planteaba lo mismo esta semana en Plan M, ¿no? Que los que lo corren al gobierno, si se quiere, por derecha, de que no hace suficiente ajuste. Pero imagínate si con el ajuste que han hecho en estos 5 meses están temblando todos. Esta semana en Plan M, Julio Cobos le pidió al gobierno, el senador de Cambiemos, le pidió que afloje con el ajuste. Ya está, que basta de tarifa, basta de todo, basta de aumento de combustible. Carlos Rottenberg. Perdón. Perdón, por favor. No. Primero me gusta que recién cuando escuchaba que, por ejemplo, el Estado tenía más gente, me falta un dato, y insisto, yo lo pregunto desde el no tener por qué saberlo. Cuando yo tenía, por ejemplo, un teatro, contrataba 20 personas para trabajar ahí.
cuando tenía 5 teatros, cuando tuve 5 teatros, no contrataba 100, porque no multipliqué por 5, pero tenía 80. La pregunta es, no tiene ninguna otra cosa que la... ¿Estamos seguros que cuando se contrató más gente es para la misma cantidad de trabajo público? Porque lo primero que me viene a la cabeza es aerolíneas. Y digo, si incorporo empresas, quiero pensar que voy a incorporar gente. Esta es una pregunta para saber si estoy midiendo, aprovecho la experiencia de ustedes para saber si estoy midiendo con la misma vara, para no quedarme con la frase de contrató más. Y la segunda, que me surge de todo esto, es una respuesta de un productor de nuestra... ¿ven el zócalo que dice Rothenberg, el peor momento del teatro? Esto, perdóname, pero quiero marcarlo, porque como no lo dije, es una cosa que tiene que ver con otra cosa, con los medios, ¿no? Sí. Y cómo, es otro programa, cómo para mí La Grieta es un negocio excelente de los medios. ¿No es el peor momento del teatro? No lo dije, y eso como está ahí, que es un textual, me pasa en cualquier... O sea, vos vas a lo que era Canal 7 público... No es un textual, pero vamos a aclarar... Pero vamos a corregirlo, Carlos, porque lo importante de esto es poder corregirlo. No es el peor momento. No es el peor momento. ¿Qué sería? ¿Un momento...? No, pero sobre todo, ¿sabes por qué lo marco? Me fui del tema para marcar un tema que tiene que ver, será porque me encantan los medios y porque vivo en los medios. Sí. Me gusta que quienes hacen los zócalos en todos los medios, no me importa de qué lado, a ver si está claro, oficialistas antes, opositores antes, ahora, tienen un tema con el tema de los zócalos que saben que en los bares y en los lugares donde no está puesto el audio, te pueden hacer decir, a todos nos hacen decir, cosas que no dijimos. Lo estoy diciendo como ciudadano para todos, no es llevando agua para un molino. Poneme, le voy a pedir al señor director, poneme que Carlos Rothenberg dice que los medios te pueden hacer decir cosas que no dijimos, y ahora queremos escuchar lo que dice Carlos Rothenberg. Por supuesto, no, pero a lo que voy es, con respecto al otro tema decía de un productor, de una pyme, que tiene que ver con que de golpe... No es el peor momento del teatro. Bien por el que hace el zócalo, o sea, es rápido. Con un no se arregló. Ya nos pasamos al otro lado de la grieta. Muy bien. Estábamos de un lado y ahora estamos del otro lado de la grieta. Yo creo que hay que hacer un programa sobre zócalos. Es un tema. Los zócalos de la televisión en los últimos 15 años. En el parque industrial. Es un programa. Pero volviendo entonces al tema. Ya hay placas rojas, vieron libros. O sea, ahora son los Carlos, a mí me interesa verdaderamente tu visión de que no tenés una visión claramente, si se quiere, o ideológica o militante, sino que estás diciendo, miren, esta es la realidad que estamos viviendo un sector de la economía. Pero iba a decir que justamente un productor esta semana me decía, en nuestro ambiente, una comedia teatral, que la gente ni sabe, no conoce cómo es el negocio del teatral, de repente hay que poner 1,5 millones de pesos. Sí. Pásenlo ustedes si quieren a dólares o no, nosotros vendemos entradas en pesos. Y entonces me decía, mira, ninguna comedia me da la seguridad y la rentabilidad que comprarle vaca el martes. Bueno. Esto es un tema que yo no lo había escuchado antes. Y a mí me preocupa, porque nosotros sabemos que tenemos menos producción, porque el señor que tiene 1,5 millones de pesos, con el 38, 38,5, 37 que le da el banco de la esquina, nos dice eso. Yo se lo... A ver, apelo al sentido común. Yo no soy ni economista ni político. ¿Está claro? Carlos, para que te quedes tranquilo, no es solamente una comparación con la industria del teatro, sino con cualquier actividad económica. Ninguna puede dar la rentabilidad. Le hicimos el otro día las cuentas que dieron, por ejemplo, las LEVAC en los últimos 2 meses. En los últimos 2 meses, en dólares, las LEVAC, porque el tipo de cambio incluso ha bajado nominalmente, en dólares rindieron en 2 meses alrededor del 8% en dólares en 2 meses. Es decir, es la rentabilidad. ¿Y eso resiste un país? Es la rentabilidad de 2 años, o de 3 años es funcionario de este en el primer mundo. Yo presidí un banco y obviamente hoy todo el sistema financiero tiene más estímulo para tomar los depósitos de la gente y dejarlos en el Banco Central que para prestarlo. No puedo admitir que temporalmente, para tratar de justamente concurrir a bajar el tema de la inflación, puede ser una medida que hay que tolerar, digamos. Me parece importante tomar un tema que es el tiempo. Yo soy amigo del gradualismo. ¿Por qué? Porque en la Argentina hemos visto 1000 veces que los shocks dan muy buenos resultados de entrada y a la larga, digamos, terminan siendo el camino más largo. Lo que parece el camino más corto y un atajo es un callejón sin salida. No se van a poder arreglar todos los problemas de la economía a la vez. Y esto tampoco
yo que soy oposición a este gobierno no me plantearía demagógicamente decir, a ver, resuélvanme todo en un año, la inflación, bajen el déficit fiscal a cero, el tema del empleo, no. Pero me parece importante el camino que se elija. Y el camino que se elige tiene que ser un camino de gradualidad en el que hay que cuidar el consumo. ¿Por qué? Por esto que se mencionaba recién, porque el consumo es el 75 o el 80% de economía. Y en todo caso, respecto del gasto público, que estoy seguro que necesita, en primer lugar, plantear una convergencia en 4 años para tener déficit cero. Pero además, eso nos tiene que llevar a otro debate que es más importante, que es el de la calidad del gasto público. Claro. La calidad del gasto público. Y acá trato de responder una pregunta, la primera que vos hiciste, creo. En algunos casos hubo aumentos positivos del gasto público, es decir, más policías a nivel de las provincias, o más maestros, o más médicos, o más enfermeros. Yo diría, está bárbaro. En otros casos a lo mejor no fueron, digamos, cargos tan virtuosos. Pero lo importante ahora es que vos no vas a llevar la presión tributaria, no sé, del 53 que hablaba Orlando al 40 en un año, ni en 2, ni en 3. Y a lo mejor lo que hay que hacer es procurar que la presión tributaria, sacado el déficit que vos tengas, se traduzca en servicios de mejor calidad. No solo educación, seguridad y justicia, sino también en aquellas cuestiones donde el Estado es un factor de productividad para el sector privado, porque no se ganan solamente mercados en el mundo con precios más económicos en dólares. Se gana también cuando vos tenés un servicio exterior que puede ayudar a tus empresas con información y con gestión a ganar mercados para los productos en los que la Argentina no puede estar hoy. A ver, completa, Claudio, el tema de Argentina cara o no cara en dólares. Y mira, acá tomamos una canasta de bienes y servicios, empezando por la entrada de cine, por ejemplo. En 1995 costaba 6 pesos, en ese momento eran 6 dólares, y si vos trasladás cuánto está ahora en pesos pasado a dólares, a 14,40, te da 9 dólares. Está 50% en dólares más cara hoy la entrada de es el cine. caso del cine que yo fui este fin de semana, que se mandó una promoción espectacular de 50% del valor de la entrada. 50% y me salió 60 pesitos la entrada de 3D. Tomo la misma fecha. Este fin de semana. 1995, en ese mismo año, 1995. Estaba repleto el cine. Los éxitos teatrales de nuestro rubro eran las obras Brujas y Salsa Criolla. Cobraban 30 pesos y eran 30 dólares. Hoy, una obra que se puede comparar con más de 1 millón de espectadores, que es Toc Toc, cuesta 450 pesos la platea más cara. Por lo tanto, cuesta los mismos 15 dólares que costaba hace 21 años atrás. Digo, para marcar que el cine subió entonces en proporción porcentual más que el teatro, porque estoy tomando éxito contra éxito. La gran pregunta es, la economía argentina necesita crecer, volver a crecer, y si el dólar que tenemos es el tipo de cambio que necesita esta economía para volver a crecer. Entonces, cuando uno mira, y acá, claro, no toma en cuenta la influencia que tiene, por ejemplo, la inflación que desde el 95 hasta ahora tuvo la economía estadounidense. Solamente un indicio de lo que puede haber pasado. El kilo de yerba, en ese entonces, en el 95, estaba según la marca entre 2,50 y 3,10. Ahora está entre 4,50 y 6,25 dólares, entre 80 y 101% más caro. Fíjate el kilo de pan, que fue noticia esta semana porque el kilo llegó a 40 pesos, 2 dólares con 80, estaba 2 dólares en el 95. El litro de nafta, claro está que acá estaba $1, pasó a $1,20. En aquel momento el barril de petróleo estaba 20 dólares, entonces lo barataba, y ahora vos tenés a nivel internacional un barril de petróleo más caro y a nivel local todavía más. No, claramente Argentina está entrando, bueno, y tenés otros dos datos, y ¿no? acá, que más o menos y acá el asado más caro en dólares hoy viene 82% más caro. Fíjate la leche, 20% más caro en dólares. El mismo sachet de leche, la misma marca. Argentina tiene un problema y claramente está entrando el gobierno de Macri a una etapa en la cual no tiene el colchón cambiario que tenía Kirchner cuando ingresó al gobierno en mayo del 2003, que después de la superdevaluación que no se trasladó íntegramente a precios del 2002. Es decir, Argentina está entrando a un proceso en el cual entra con el dólar justo, digamos. Este dólar de 14 pesos, 15 pesos es un dólar que te pone dificultades, digamos, para competir en el mundo. Entonces, sin poder seguir devaluando, porque si seguís devaluando, te va la inflación atrás. Entonces, está en una situación complicada. ¿Qué me dicen mis amigos más ortodoxos de la escuela económica? Me dicen, bueno, otros, no Orlando Ferré, sino otros más ortodoxos que Orlando, más monetaristas. Me dicen, bueno, mirá, ¿qué querés? Toda América Latina tiene un dólar bajo. Toda América Latina tiene un dólar que se ha apreciado. Hoy Brasil tiene el mismo dólar que tenía
13 años atrás. Es decir, el valor del dólar en Brasil es el mismo que tenía hace 13 años atrás. Bueno, lo mismo pasa en el resto de la región. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir con un dólar bajo. Ahora, para Argentina es difícil eso, porque eso significa que la industria está sometida a una presión muy grande, las economías regionales a una presión muy grande, y que además el argentino, cuando ve inflación y que las cuentas le dan que el dólar está barato para irse a Miami y las cosas están más caras acá que en Miami, empieza a comprar dólares. No podés romper la lógica del atesoramiento en dólares, que es lo que ha pasado en los 3-4 primeros meses del año. ¿O me equivoco, Orlando? No, es eso. Bueno, listo, ahí está. Me lo ratifica Orlando. Gracias. Totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, ahí es un poco lo que decíamos antes. El gradualismo es el mejor camino, pero exige continuamente un consenso político que no es algo fácil de lograr. Pero es difícil. Entonces, el shock exige todavía más. Así, digamos, cuando uno empieza un gobierno que venía después de 13 años de estar y con varias divisiones, el gradualismo es la única opción, pero es una opción que exige mucho esfuerzo y continuamente arreglar. Porque no todo el mundo va a estar contento, casi todos van a estar medio desconformes. Hasta los tipos que le sacaron el derecho de exportación. Los de la soja ya protestan con el 30 que tienen ahora de derecho de exportación. Dicen, no, pero se me inundó, no me da nada, ¿qué hago con esto? Y el dólar me quedó bajo de nuevo. Me quedó el dólar otra vez bajo. Bueno. Orlando, una pregunta, si me permiten. ¿Cuál sería el riesgo de dejar fluctuar un poquito al dólar y que acompañe la inflación? No digo que... Pero ahora no pueden porque hay ingresos de capital y golondrina. Porque están tratando de ver cómo frenar siempre eso. Va a quedar retrasado. Si vos tenés una inflación del 40% y un dólar estaqueado y vas perdiendo competitividad mes a mes. Maxi dijo Brasil que tiene el mismo dólar que hace 13 años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de interés siempre es bastante mayor que la inflación. Eso es, digamos, lo más ortodoxo que hay. Pero Brasil tiene tiene un problema serio de crecimiento desde hace muchos años ya. Sí. Ojo que el riesgo del dólar bajo tiene eso. Tiene un problema de que las economías dejan de crecer. Me parece que la Argentina, Maxi, como concepto, tiene que aprender de la historia, ¿no? Me parece que es bastante obvio esto que estoy diciendo. Pero volver a recetas de dólar bajo. Yo escuché, digamos, al principio de este gobierno que el ajuste tenía que ser de 1 millón de personas, digamos, que había que sacar del Estado, digamos, esa cantidad de gente. Digo, creo que es de un grado de irresponsabilidad social y política tan grande ese tipo de soluciones de laboratorio y escritas en oficinas sin contacto con la realidad. Me parece que no vale ni siquiera la pena discutir. Creo que el camino es el camino que votó la gente en octubre y en noviembre, de una sociedad que quiere más consenso, que quiere diálogo, que reparte el poder en el Congreso. Digo, esto me parece que es así. Hoy el Congreso es un actor. Y me parece que eso es lo que hay que trabajar. Sí, pero hay un problema básico. Argentina aprendió de los 90, sobre todo muchos economistas que bancaban la convertibilidad, que no se puede vivir con tipo de cambio fijo, 1 a 1. Aprendió eso y empezó a flotar desde la época de Duhalde, después con Kirchner y demás. El dólar no estaba atado a una ley. Lo que no aprendió es cómo convivir con un dólar fluctuante sin inflación. Es decir, cosas que han aprendido otros países latinoamericanos. Pero fíjate que tenemos hace 8 años inflación alta. Bueno, a ver, y esto sin ir ese es el problema. No se ha aprendido hasta ahora cómo hacer para frenar la inflación. Tenemos inflación en la Argentina. No se ha aprendido cómo hacer para frenar la inflación sin clavar el dólar, que ha sido la única fórmula que han tenido todos los gobiernos para frenar la inflación. Y es una mala fórmula. Ahora, me parece también que lo que hay que tener en cuenta es que por precio y por precio bajo, Argentina seguramente puede estar en los mercados de commodities, pero si queremos que sectores de la industria y del servicio estén en los mercados internacionales, vamos a tener que apostar a la calidad. Y es así, porque no vamos a competir por precio en determinados sectores. A mí me gustaría que Argentina fuese el gran proveedor de contenido, ya que lo tengo a Carlos acá cerca, el gran proveedor de contenido para toda América Latina en materia audiovisual, en materia de teatro, etcétera, porque ahí podemos exportar calidad y buenos salarios. A ver, si nosotros pensamos que vamos a tener, sin llevar el dólar, no sé, a 20 o 30 pesos, para nada, creo que nadie habló de esto, porque generaría impacto tremendo, vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para estar presente por un esfuerzo de calidad, y ahí es la calidad del sector público y del sector privado, trabajando juntos para salir de esta encerrona de o el dólar como ancla antiinflacionaria, o el dólar por un tiempo en un valor estratosférico con un costo social enorme, dándote una productividad que se te desvanece con el